Hola, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. En este día vamos a estar compartiendo una enseñanza poderosa y vamos a estar hablando bajo el tema una verdad mal enseñada. Vamos a estar hablando del poder de la oración. Y vamos a comenzar viendo la definición o qué es la oración, qué conocemos por la oración. Y todos sabemos que la oración no es más que hablar con Dios. Otra definición que pudiéramos usar según lo que enseña la Biblia es que la oración es una herramienta para determinadas áreas o determinadas circunstancias de la vida que puede ayudar al hombre a mejorar su condición o un estado determinado. La Biblia enseña en el libro de Santiago capítulo 5 versículos 13 al 16, dice de la siguiente manera: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia y ellos oren por él. Y dice: la oración de fe sanará, salvará al enfermo, y sus pecados, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y dice el versículo 16: la oración del justo puede mucho. Pero ciertamente es claro en estos pasajes que la oración puede muchas cosas, pero no puede todo. Mira, es interesante notar que dice que si estamos tristes podemos orar, si hay alguno enfermo podemos orar, si ha cometido pecado podemos orar para que sea sano, salvo y para que sus pecados le sean perdonados. Ahora bien, debemos hacer una pregunta muy interesante, y es que si verdaderamente Dios responde todo lo que nosotros le pedimos. Y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Es cierto, como se nos ha dicho por mucho tiempo, que si usted ora con fe, Dios puede darte todo lo que tú le pides. Bueno, en lo personal, de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor, creo que eso es una verdad mal enseñada. Porque ciertamente la Biblia dice que nuestras peticiones, nuestras oraciones, deben ser conocidas delante del Señor, pero nunca dicen que Dios va a responder a todo lo que nosotros le pidamos. Vamos a ver algunos textos, algunos versos que nos traerán luz sobre este tema y nos enseñarán qué es la oración, para qué es la oración, cuándo, cómo debemos orar y para qué debemos orar. Dice 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Libro de Filipenses 4, 6 y 7 dicen de la siguiente manera: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este verso claramente está diciendo que cuando nosotros estamos en momentos de afán, cuando estamos en desesperación, cuando estamos en momentos difíciles, debemos presentar nuestras necesidades al Señor, pero no dice que Él va a responder conforme a lo que estamos pidiendo. Ese versículo dice que Dios, cuando oramos a Él en momentos difíciles, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, tomará el control de nuestros corazones. O sea, que Dios nos dará paz aún en los momentos difíciles. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5, contando una historia de en el principio de la iglesia, el apóstol Pedro fue encarcelado y dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. En este verso la iglesia se encontraba orando por el apóstol Pedro para que Dios lo liberara de aquel lugar, y ciertamente la oración fue contestada. Lucas 22, 42, contando la historia cuando el Señor Jesús se encontraba en el Getsemaní a punto de ser crucificado, y Jesús estaba orando en aquel lugar y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, estaba diciéndole al Señor que si fuera posible que no le permita llegar a la cruz. Pero lo bueno es que la parte final de su oración es la que nos da la enseñanza de cómo debemos orar. Aunque él sabía que iba a atravesar momentos de dolor y de tristeza, él pudo decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis amados hermanos, ¿y qué queremos decir? ¿Qué queremos enseñar con esto? Ciertamente nosotros podemos orar y nosotros podemos pedirle al Señor todo lo que nosotros queramos. Ahora bien, tenemos que saber que Dios no va a responder todas nuestras peticiones. ¿Por qué razón? Número uno, porque muchas peticiones no son conforme a su voluntad. Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo, oren de esta manera. Y entre esa oración hay un verso que dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas es lo que más nos conviene. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Y por esa razón, como Jesús oró en el Getsemaní, asimismo debemos nosotros de orar también. Padre, haz tu voluntad. Señor, dame tal cosa, si es tu voluntad. Señor, sáname, si es tu voluntad. Padre, bendíceme, si es tu voluntad. Y estoy seguro que todo lo que pidamos al Padre conforme a su voluntad, Él lo hará. Porque Dios tiene compromiso con su palabra y Dios no es un padre irresponsable. Imagínese usted que yo le ponga a mi hijo de 6 años un carro en sus manos. Número uno, te habla de la irresponsabilidad mía como padre. ¿Por qué razón? Porque mi hijo no está preparado para manejar un vehículo, no sabe cómo hacerlo. Podría ser un daño para él y para otras personas. Asimismo, Dios muchas veces no responde a nuestras oraciones porque no estamos preparados para recibir lo que pedimos. La Biblia dice en el libro de Santiago que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Pedimos con nuestra mente humana que tenemos, terrenal y carnal. Amados amigos y hermanos, queremos concluir diciendo, deja que la voluntad de Dios se establezca en tu vida. Deja que el Señor guíe cada decisión, cada momento, cada etapa de tu vida. Y te aseguro que verás la mano de Dios obrando y no te arrepentirás. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Así que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.